Shalom, Shalom, Parashat Vaishlach, segunda entrega. Al final de la Parashá de Vaishlach nos encontramos con un punto especial y bastante profundo del pensamiento de Israel, y que es una Torah entera dentro del Sod, o sea, dentro del Penimiut Torah de los estudios de la Kabbalah, que es en el Perek Lamet Vav, capítulo 36, desde el versículo 31, Lamet Aleph, en adelante. La Torah nos menciona lo siguiente, dice: Be'ele amelachim asher malchu be'eretz Edom, Lifnei Meloch Melech Libnei Israel. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara un rey para los hijos de Israel. Desde el punto de vista histórico, esto quiere decir que antes que asumiera el primer rey de Israel, el rey Shaul, y después David Ameles, etc., o estemos hablando también tal vez de los Shoftim, el rey es la persona que va a gobernar a Israel. Antes que esto ocurriera, hubo 7 reyes de Edom que murieron y un octavo que no murió. Y de eso hablan estos psukim. Y el punto sobre el cual gira este tema es algo que dentro del pensamiento de Israel es esencial, que es el tema que sabemos por los sabios, que nuestro mundo está construido sobre recipientes rotos. O sea que la realidad del mundo que nosotros vemos es una realidad donde se mezcla lo bueno y lo malo, donde muchas veces de lo que conocemos como malo proviene lo bueno, donde la mixtura, donde la confusión es parte justamente del progreso, del avance, donde la mayoría de las cosas que nos han llevado a elevarnos muchas veces son situaciones bastante bajas, donde muchas veces las alegrías surgen después de grandes tragedias. Nuestro mundo está construido sobre recipientes rotos. ¿Y a qué se refiere? Rabbeinu Rizal lo trae en sus libros, por supuesto heredero de la Cábala anterior. ¿Y de qué estamos hablando? Entonces trae la Torá los nombres de los reyes, de los 7 reyes de Edom que murieron. Y dice así: Vaimloch ve'edom, Bela ben Beor. Y reinó en Edom Bela ben Beor, Beshem Iro Dinhaba. Y el nombre de su ciudad fue Dinhaba. Vayamot Bala, y murió Bela, Vaimloch Tachtav, y reinó debajo de él, o sea, después de él, Yovav ben Zerach Mivatzra. Yovav, el hijo de Zerach, que venía de Batzra, o sea, de Babilonia. Vayamot Yovav, y murió Yovav, Vaimloch Tachtav, Husham Me'eretz Ateimani. Y cuando muere Yovav, reina en vez de él Husham, que venía de la tierra de Teimán, o sea, del sur del mundo. Vayamot Husham, y murió Husham, Vaimloch Tachtav, y reinó en vez de él Hadad ben Badad. Hadad ben Badad, Hamake et Midian bisdei Moab, fue el que en una guerra que hizo con Midian golpeó precisamente a Midian, o sea, conquistó y venció a Midian en los campos de Moab. Beshem Iro Avit. El nombre de su ciudad era Avit, donde él vivía. Vayamot Hadad, murió Hadad, Vaimloch Tachtav, y gobernó en vez de él Samla mi Masreka. Samla, que venía de un lugar que se llama Masreka. Vayamot Samla, murió Samla, Vaimloch Tachtav Shaul mi Rehovot Anahar,
y gobernó en vez de él Shaul, que venía de Rehovot Hanahar, o sea, de un lugar que se llamaba así Rehovot Hanahar, o sea, las expansiones del río. Vayamot Shaul, murió este Shaul, Vayemloch Tachtav, y reinó en vez de él Baal Hanan ben Achbor. Vayamot Baal Hanan ben Achbor, y murió Baal Hanan ben Achbor, murió, Vayimloch Tachtav, y gobernó en vez de él Hadar, Beshem Iro Pau, el nombre de su ciudad era Pau, Beshem Ishto, el nombre de su mujer, Mehetabel, Bat Matred, hija de Matred, Bat Mei Zahav, hija de Mei Zahav. Estos son los nombres de los reyes que gobernaron antes que gobernara o que hubiera un rey en Israel. La Torá nos menciona 7 reyes que van muriendo uno detrás de otro, y el último, el que se llama Hadar, es el único que no está mencionado sobre él que murió. Todos los demás mueren, uno tras otro, uno tras otro. El único sobre el cual se dice que no muere, o sea, no está mencionado en la Torá que murió, fue Hadar. Además, es el único en el que se menciona, además del lugar de procedencia o la ciudad donde vivía, que es la indicación de donde él viene, de donde cada uno de los reyes venía. Además de eso, en él se menciona algo especial. ¿Qué cosa? El nombre de su mujer. Está escrito Beshem Ishto, el nombre de su mujer, Mehetabel, la hija de Matred, que esta Matred era hija de Mei Zahav. O sea, se nombra a la mujer, a la madre de la mujer y a la madre de la madre de la mujer. ¿Qué es todo esto? Rabbeinu Arizal escribe desde el punto de vista del Midrash, ¿no? Y después esto se expande en la explicación justamente de la maldad, que los reyes de Edom que gobernaron antes de que hubiera rey en Israel, los 7 primeros murieron porque no se habían casado. O sea, y al no casarse, ingresan en la tumá, en la impureza, y al ingresar en la impureza, esta misma impureza los destruye. En cambio, el último, sobre el que no está escrito que no murió, no porque no haya muerto, sino que no murió como murieron los otros, o sea, que no se recuenta a él, no se cuenta en él lo mismo que pasó con los 7 primeros. Este octavo tiene ya esposa y por lo tanto tiene una vida más o menos, digamos, ordenada. Y no solamente ordenada, sino que además, al parecer, la familia de la esposa era una familia conocida de años atrás, o sea que tenía como un pasado obviamente no bueno, pero había un pasado. En cambio, en los demás es una aparición como una aparición pequeña del rey y su posterior desaparición para que aparezca otro y así. En total, entonces, como dijimos, son 7 reyes de Edom que mueren. El octavo no murió y se llama Hadar. Traen los libros al Piasot lo siguiente: los 7 reyes de Edom, los que murieron, corresponden a las 7 sefirot de abajo del Olam de las sefirot, del punto de vista de la Sitra Ahara. Explicamos, y en varios otros vídeos hemos hablado de que el mundo espiritual se divide en 2 partes. Hay una parte que llamamos Kedushá, que es la santidad, que es la pureza, y este mundo de Kedushá está construido sobre una esfera de Sefirot, o sea, como una especie de escalera o Etzhaim, tiene varios nombres, donde las energías van comunicándose desde el Ein Sof hasta nosotros a través de una serie de canales. Y esos canales son las Sefirot, que son 10, comunicadas entre sí por canales, además que son las letras del Aleph Bet, que son 22. En total tenemos 32 caminos a través de los cuales el mundo fue construido, como está escrito en el Sefer Yetzirah. Ya vamos a aplicar el tema de los recipientes rotos. Ahora, las Sefirot son 10, de las cuales las 3 primeras, que son la Jochma, la Binah y el Keter, o el Da'at a veces, conforman lo que se conoce como los Mojim, o sea, los cerebros.
las partes más cercanas, ponerlo así, al Ein Sof, que sería el creador del mundo. Y tienen cada una un tafkid, tienen una función especial dentro de la irrigación del dar, de entregar las energías a las sefirot que están por debajo. Después de estas tres sefirot, que también a nivel del partzuf, o sea, de la forma en que se expresan en el mundo de lo espiritual y su manifestación en el mundo de la creación, como lo sistematizó Rabbeinu Arizal, lo denominó rostros. Y estos tres primeros son tres rostros, siendo el Keter el rostro del Arihampim, siendo la Jochma el rostro que se llama Abba, y siendo la Binah el rostro que se llama Ima. Bueno, estos tres rostros, los mayores, se quedan como en una especie de situación privilegiada superior. Debajo tenemos 7 sefirot más que se dividen en 2 partzufim. Un partzuf, un rostro que se llama el rostro del Zerampin, que lo constituyen la sefirá de Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Son 6 sefirot que son la construcción del Ze'er Anpin, de este rostro. Y finalmente tenemos una séptima sefirá, que es la sefirá del Malhut. La sefirá del Malhut, que constituye o forma el rostro que se llama la Nukba, o sea, lo femenino. Esta forma de dividir las sefirot es la que ingresa precisamente dentro también del nombre de Hashem Yitbaraj. Como en algunos momentos tal vez lo debemos haber explicado, el nombre de Kadosh Baruj Hu lo constituye el tetragramaton, el nombre inefable, como lo suelen llamar las naciones del mundo, que no tiene una forma conocida hoy de poderse pronunciar, pero que sí indica una energía que es la energía del cosmos y la energía de la esencia del cosmos, tal como la podemos entender en la existencia y en el ser. El nombre de Hashem Yitbaraj lo constituyen 4 letras, la letra Yud, la letra He, la letra Vav y la letra He, que son la superposición de 3 palabras hebreas. De la palabra Hove, Hei, Vav, Hei, que significa existe, es, está, ahora, es el presente del verbo ser. De la palabra Haya, que significa fue, que son Hei, Yud, Hei. Por lo tanto, la Yud queda impresa, ingresa dentro de la Vav anterior, porque se superpone una palabra sobre la otra. Y de la palabra Ihiye, que significa será. Al ponerla sobre las otras 2 anteriores, quedaría una Yud, quedaría una He, quedaría una Vav y quedaría una He. Eso es Yud Kei Vav Kei, el nombre de Hashem Yitbaraj, la esencia en sí, en la forma en que nosotros la podemos captar. Bueno, esta esencia que captamos, que es el nombre de Hashem Yitbaraj, el inefable, que no tiene pronunciación de estas letras, sino que lo pronunciamos a través de la forma en que se manifiesta en nosotros, que es el Malhut, el reinado, la soberanía, el poder, está constituido o se divisan en él los partzufim, o sea, se divisan en él las sefirot como las hemos estructurado y ordenado. De manera tal que, comenzando del principio, la letra Yud constituye la sefirá de la Jochma, el partzuf de Abba, y una pequeña coronita que sale de la letra Yud constituiría lo mínimo, que es mínimo por el hecho de que es difícil de poderlo captar, constituiría el Partzuf, el rostro del Arihampin. Después tenemos la letra He, que indica o constituye al Partzuf, al rostro de Binah, o sea, el rostro de Binah o el rostro de Ima, que se llama el Partzuf de Ima. Después tenemos el Partzuf del Zerampin, que constituye la letra Vav, cuyo número en hebreo es 6 por las 6 sefirot que constituyen el Partzuf del Zerampin. Y finalmente la última letra, que es la letra He, constituye el Partzuf de la Nukba, o sea, el Partzuf que representa la sefirá del Malhut. Y así tenemos que en el nombre de Hashem Yitbaraj, Yud Kei Vav Kei, encontramos todo el sistema de la Kedushá, de las sefirot y de los partzufim, entre los cuales hay una relación de conexión entre la Yud y la He, que es Abba ve Ima, que en una unión
perfecta, y tenemos la unión, el jibur del Zerampín y de la Nukba, que constituyen una unión que tenemos que nosotros hacer, que Am Israel la tiene que hacer a través del cumplimiento de las mitzvot. Y eso es lo que acostumbramos a decir antes de cumplir cada mitzvot, Leshem Yihud Kudshabrihu Shinte, para poderle Yahet unir el Kudshabrihu, que es el Zerampin, con la Shechina, que se refiere a la Nukba, que se refiere a la Sefirá de Malchut. Esto resumido, muy resumido, es en el nivel, en el mundo de la Kedushá. En el mundo de la Tumá, en la Klipá, existe algo parecido. O sea, de la misma manera que existe esto en el mundo de la Kedushá, así también lo existe en el mundo de la Tumá, de la impureza, de la Klipá, del otro lado, el lado oscuro de la fuerza. Allí también se desarrollan una serie de energías ordenadas de maneras que están ordenadas acá. ¿Por qué? Para que haya equilibrio, para que el mundo funcione equilibradamente, para que la vida pueda mantenerse a través de la Bejirá Hopshit y que las personas puedan optar por algo, por esto o por lo otro, por la vida o por la muerte, como dice el Pasuk. Y allí, en la impureza, tenemos el centro de la maldad justamente en el Zerampín de la maldad, o sea, en la Vav, que representa a las 6 sefirot de la impureza, que están representadas en nuestra parashá a través de los nombres de 6 de los reyes que murieron. Y la sefirá de la Nukba, de la impureza, está representada por el séptimo rey de este grupo de 7 reyes que murieron. Entonces tenemos al Zerampín y la Nukba unidos en la impureza, el Zerampín de la impureza con la Nukba de la impureza unidos en esta imagen de los 7 reyes de Edom que murieron. O sea, son una fuerza negativa contra la cual hay que luchar, contra la cual hay que defenderse, contra la cual hay que aumentar en pureza, aumentar en Kedusha. Sin embargo, esto ya entonces podemos explicar que así como en este lado existe este sistema, en el otro lado del lado oscuro también existe el sistema y que se denomina, o sea, es una metáfora, se denomina con el nombre de los 7 de reyes de Edom, obviamente por todas las características que sabemos que Edom, Esab, Roma, el mundo occidental tiene en contra de la pureza, en contra de Am Israel y de su pureza y de su Kedusha. Sin embargo, les habíamos leído que hay un octavo rey que no murió, o sea que no forma parte de la conjunción, de la unión del Zerampín y de la Nukba de la Klipá. Este rey se llama Hadar, es un octavo. Sin embargo, las sefirot son solo 10. Las sefirot no son 11, pero tampoco son 9, o sea, son 10 exactas, dice el Sefer Yetzirah también. Entonces, ¿quién es ese octavo? ¿Quién es el número 8? Explican los Jajamim que el rey oculto de la impureza corresponde justamente a la sefirá que está oculta en el sistema de las sefirot de la Kedushá. ¿Y cuál es esta sefirá que está oculta? La sefirá oculta es la sefirá del Da'at, porque cuando mencionamos dijimos Keter, Jochma, Binah, o sea, el Arihampin, el Parsuf de Abba, el Parsuf de Ima, el Zerampin y después la Nukba, los 5 Parsufim de la Kedusha. Y no mencionamos el Da'at, siendo que una de las formas de identificar los Mojim, o sea, las sefirot que están más arriba, es justamente decir Jochma, Binah, Da'at. Y el Da'at no lo presentamos, no lo dijimos. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece? Entonces, es necesario entender lo que ocurre a nivel de la Kedushá, y es lo mismo que pasa a nivel de la impureza, que el Da'at es una sefirá que a veces se menciona, a veces no se menciona porque forma parte de un sistema. Es un sistema no completo, como es el caso de la sefirá de Jochma y de Binah, sino que forma como parte de un sistema. Y es la forma en que se expresa justamente el Keter, en la forma en que el Keter, la corona, ese moaj, ese cerebro, se expresa a través justamente del Da'at, que significa el entendimiento. O sea, nuestra forma de pensar
se manifiesta justamente a través de la capacidad que tenemos de entenderle más en forma práctica las cosas que nos rodean. De la misma manera, del otro lado, existe un rey que no muere. O sea, existe un rey cuya identidad va a permanecer, se va a mantener, incluso después de que la conjunción Zerampin Benukba de la impureza, que son los 7 reyes, mueran. Además, o más allá de él, queda ese otro punto, que es, de la misma manera que acá es la capacidad del entendimiento de nuestra realidad, también allá en la Sitra Ahara es la capacidad del entendimiento justamente de lo negativo, o sea, de captar las cosas negativas que hay en el mundo. Este es el octavo rey. El rey que no muere es una percepción que tiene el otro lado de poder siempre leavlit lo negativo, de poder siempre traer y presentar las cosas que son negativas, de acentuar justamente la mitad del vaso vacío. Incluso que hayamos corregido, incluso que hayamos hecho, incluso que hayamos tratado en nuestro esfuerzo mayor de ampliar la Kedushá, de ampliar el lado bueno de las cosas, de repente queda como una especie de sensación de que no está la labor completa. Es allí donde aparece Hadar. Curiosamente, en hebreo la palabra Hadar significa maravilla, maravilloso. Hadar, lindo, precioso. Lehader significa embellecer. O sea, es un rey casado, por eso no participa con la destrucción de los anteriores, que se nos presenta como algo positivo. Se nos presenta justamente como la esencia de lo que es Esav, como la esencia de lo que es el otro lado, con una cara hermosa, con una cara bonita, con una cara atractiva y atrayente, para justamente ponernos nuevamente en un nisayón, en una prueba. Cabe mencionar que después de esta reshimá de reyes, de esta lista de reyes que se mencionaron acá, y que ya explicamos que se refieren a las fuerzas de la impureza que aplican y con las que tenemos que luchar, que las vamos a vencer, Bezrat Hashem, pero aunque las venzamos, tenemos uno que todavía vuelve constantemente, que es el Adar, es el hermoso, el rey bello, que aparece constantemente y nos vuelve nuevamente a poner en diferentes pruebas. Aparece otra lista en la Torá de una serie de alufim, o sea, de personas importantes de Edom, donde están mencionados prácticamente el mundo entero. Es una reshimá, una lista de las fuerzas que Esav tenía y tiene sobre el mundo por completo. Lo que podemos aprender de este tema es algo que en la historia del mundo se va a repetir. Y es el hecho de que cuando tengamos una serie de 7 personajes importantes, como pueden haber sido los 7 reyes cruzados que estuvieron acá en Jerusalén, como pueden haber sido 7 presidentes en algún país del mundo que murieron, como puede haber sido una serie de grupos de dirigentes, 7, que van desapareciendo, tenemos que entender que hay allí una presentación y manifestación justamente de estos 7 reyes. Pero lo más importante, uno siempre vuelve, el octavo. Lo más importante a todo eso, que es antes de que reine un rey en Israel. O sea, que esta existencia, esta presencia justamente es más evidente antes que nosotros, que Am Israel pueden establecer su rey, o sea, podamos restablecer nuestra independencia como pueblo, que obviamente indica o señala hacia la venida del Mashiach. Shalom, shalom.